Hola, en nuestro último video de la serie sobre los modos de adquirir el dominio, vamos a estar hablando acerca de la sucesión. Modo de adquirir el dominio derivado, porque se defina qué va a pasar con la propiedad de los bienes. Entonces, a través, como hemos venido haciéndolo, a través de este mapa conceptual, nos vamos a ayudar para poder abordar la temática de la sucesión. Entender en esto, sino que me voy a centrar en cómo se da ese traslado del dominio a partir de esa transmisión mortis causa. Bueno, lo primero, que es la sucesión como modo de adquirir el dominio, va a ser el conjunto de hechos y actos para transmitir el dominio. Se habla de una transmisión porque el hecho detonante de la sucesión es la muerte. Como lo he venido reiterando, sin muerto no hay herencia. Entonces, nunca hay que perder la perspectiva. La sucesión en Colombia puede ser de dos tipos, de dos clases. Puede ser una sucesión testada o intestada. Hablamos de sucesión testada cuando media la voluntad de la persona que fallece y antes de morir, obviamente, antes de morir, deja prescrita cuál es su voluntad en el testamento. Entonces, esta es la sucesión testada. Vamos a mirar a través de la siguiente diapositiva que les voy a presentar cómo se está dando el fenómeno del testamento. De una manera muy breve, recalcando que ustedes tienen una asignatura propia o tendrán una asignatura para desarrollar todo este tema. Como pueden ver en esta presentación, dice antes de la modificación, porque efectivamente en materia testamentaria en el 2018 fue modificado el Código Civil en cuanto a la libertad para testar, que era lo que tradicionalmente traía el Código Civil, lo que nosotros conocíamos como torta de cuatro partes, donde una herencia, la persona cuando tenía el testamento debía partir su herencia en estas cuatro partes. Una, en su momento, media de legítima, sí, media de legítima, y en la media de legítima debía dejarle a sus bienes a los legitimados, es decir, a sus descendientes o ascendientes que estaban llamados a heredar. Después con la otra mitad se dividía en dos cuartas. En la primera cuarta se llamaba cuarta de mejoras, que estaba destinada a mejorar, como el mismo término lo indica, a mejorar la porción que le correspondía a los legitimados. Y había una cuarta de libre disposición, que era la que el testador podía dejar a su arbitrio a cualquier persona, sin importar si tenía relación de parentesco con él. Esto que ustedes ven aquí, una media y dos cuartas, fue modificado a partir del 2018. ¿Qué vamos a encontrar actualmente? Con la modificación vamos a encontrar una torta dividida en dos. Una media de legítimas, que es decir, el testador debe respetar el derecho de sus descendientes legítimos, de sus descendientes, digamos, de sus descendientes, y adicionalmente de aquellas personas que tengan, con las cuales tengan deber de alimento. Estos van aquí. Y el resto, la otra mitad, es de libre disposición. Por lo tanto, el testador podrá designar a qué persona tenga o no tenga parentesco con ella, a qué persona podrá ir destinado su patrimonio. Entonces, se amplía la libertad de testar con el objetivo de que mucho mayor número de personas se motive a dejar testamento disponible. Para los que se están preguntando, porque siempre se preguntan lo mismo en torno a los cónyuges o compañeros permanentes, ¿qué pasa? Aquí ya estamos hablando fuera de ese aspecto de las sociedades conyugales o sociedades patrimoniales. Es decir, cuando yo hablo de media de legítimas y media de libre disposición, es porque esto es lo que efectivamente le corresponde al testador.
Ya aquí el testador ha tenido en cuenta que la sociedad de gananciales, que es la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial de hecho, ya fue dispuesta. O sea, él no se está metiendo con los bienes que le corresponden a su cónyuge ni a su compañero o compañera permanente. Entonces esto está fuera y es lo que efectivamente él puede hacer todas las disposiciones respectivas. Volvemos a nuestro esquema. En nuestro esquema tenemos que el otro tipo de sucesión es la intestada. En la sucesión intestada ya la forma en que se va a llevar a cabo el proceso sucesoral y la repartición entre los posibles herederos se va a dar por disposición de la ley, por órdenes hereditarias. Entonces, hagamos un paréntesis un momento. Retomando la sucesión testamento, que está aquí, el título lo va a constituir justamente el testamento que ha dejado el causante, según lo que prescribe la ley. En el caso de la sucesión intestada, como no se ha dejado la voluntad del causante, entonces aquí se siguen los llamados órdenes hereditarios. Me voy a valer de este gráfico que les muestro a continuación para poderles describir los órdenes hereditarios. Entonces, hay distintos órdenes. En primer lugar, hay un primer orden que lo van a constituir la línea descendente hacia abajo. Entonces, el primer orden hereditario le corresponde a los hijos o nietos. Orden descendente hacia abajo. Ellos son el primer orden hereditario. Cuando hay hijos, se llena el primer orden, los demás órdenes no se tienen en cuenta. El cónyuge o el compañero o la compañera permanente, ellos no entran como herederos, sino que ustedes ya saben por derecho de familia que ellos están incluidos en la sociedad de gananciales o en la sociedad patrimonial de hecho. Salvo en aquellos casos donde la sociedad conyugal no le representó activos, no le representó bienes a la pareja o la sociedad patrimonial de hecho, y entonces en estos casos el cónyuge o el compañero o compañera permanente puede solicitar la llamada porción conyugal. Pero no me revuelvan estas cosas porque eso es de familia. Yo simplemente estoy haciendo la anotación para que ustedes se ubiquen y vayan integrando conocimientos. Segundo orden. ¿Cuándo entra el segundo orden? El segundo orden entra cuando no se pudo llenar el primero y entonces hacemos la línea ascendente. Subimos al segundo orden que son los padres y los abuelos. Padres, abuelos constituyen el segundo orden hereditario. En el caso que no haya hijos, entonces ahí sí se mira padres o abuelos y la misma situación con el cónyuge. El cónyuge no entra aquí porque él entra en sociedades gananciales o si es unión marital de hecho, entra en la sociedad patrimonial de hecho. Y si no le va bien, no le conviene esa figura, pues pide porción conyugal, que es distinto. No hay padres, no hay abuelos heredar. Entonces ahí sí nos vamos al tercer orden. En el tercer orden van a ser los hermanos, los que van a constituir el tercer orden, los hermanos del causante. En este caso, en el caso del tercer orden, es cuando ahí sí el cónyuge o compañero o compañera permanente entra como heredero, independientemente de la sociedad conyugal o de sociedad patrimonial de hecho. A partir del tercer orden, el cónyuge entra como heredero. Quiere decir, si solo hay hermanos, pues únicamente los hermanos heredan. Si solo hay cónyuge y no hay hermanos, pues solo el cónyuge hereda. Si hay hermanos y hay cónyuge, se reparte entre ellos. Entonces, eso es lo importante. Ahí está
establecer. No existiendo cónyuge, no existiendo hermanos, entonces ahí sí acudimos al cuarto orden. Al cuarto orden, bueno, aquí puse primo, me disculpan, cuarto orden está aquí, son estos los sobrinos. Los sobrinos son los que entran en el cuarto orden herencial. Cuando no hay hermanos, no hay padres, no hay hijos, entonces ya cuando todos los órdenes han sido excluidos, el último son los sobrinos. Ya si no existen, ya no hay sobrinos a que heredar, entramos en la quinta situación. Y la quinta situación no es un orden hereditario, porque no se genera relación de parentesco. La quinta opción es que los bienes pasen a manos del Estado en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero como ya yo les expliqué en clase, el Estado no es tu heredero, porque tú no eres pariente del Estado. La relación ahí y el Estado no entra automáticamente a recibir los bienes de un causante que no tiene sobrinos ni primos, sino que ustedes ya les he reiterado que para que el Estado los adquiere por ocupación y que la ocupación requiere la declaración judicial. Que al Estado no se le exige tiempo,